Hola. Sí. Bien, vamos a tener un momento de oración. Hoy es la última clase, así que estamos contentos de poder de vuelta tenerlos, a Agustina y a Leandro con nosotros. Queremos decirle que casi la mayoría de la gente que está conectada conoce el Ministerio de Meditación Bíblica, varios meditan la palabra del Señor. Lo bueno que pudimos conectar gente de otros países también, que ahora están conectados, tanto de Chile, de Paraguay, de Bolivia, y son gente que también están en el Ministerio de la Meditación Bíblica y conocen, así que estamos en familia, diríamos, ¿no? Así que eso está bueno, y sabemos que no va a ser la última vez que nos podamos juntar, así que lo vamos a comprometer acá a Agustín y a Leandro que nos puedan seguir también acompañando en este tiempo y por este medio mientras se pueda. Así que desde ya le damos gracias en nombre de todos, ¿no? Agradecidos. Así que vamos a orar para comenzar. Le voy a decir al pastor Rando que ore. Te agradecemos, querido Dios, por este tiempo tan lindo, Señor, de escuchar, de aprender, Señor, de recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, tener el corazón dispuesto y preparado, Señor, para ser agradecidos, Señor, a todo lo que tú haces por nosotros. Bendecí a cada uno, Señor, de los que está presente, a pesar de la distancia y de los horarios, Señor, todos se dan un tiempo, este tiempo tan lindo para escuchar de ti. Gracias por Agustina, por Leandro, bendecilos, Señor. Gracias por el esfuerzo y las ganas de querer enseñar de ti. Te agradecemos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Leandro, quedas en libertad. ¿Cómo están todos, padre Matt? Bien. Ya la tercera semana veo algunas caras conocidas, otros no tanto porque veo una B, una E, una M, ya saben, ¿no? Están las cámaras ahí medio apagadas. Es un poquito tarde para decirles, pero si tienen algún comentario en el medio que quieran hacer o cuando pregunto algo y quieran participar, lo pueden hacer con total libertad. Yo creo que la mejor parte de esto es que juntos podemos compartir y convivir, ¿no? A pesar de la distancia. Muchos años llevamos queriendo conocer diferentes lugares. Paraguay siempre quedaba pendiente, ahí Juan nos invitaba siempre, pero siempre solíamos viajar en diciembre a Argentina y es la mejor época, ¿no? De calor para visitar, para conocer ese lugar. Entonces teníamos un poco de miedo y veníamos con muchas cargas, muchas cosas que hacer y nunca se pudo. Pero ahora por lo menos por internet, en línea, estamos conociéndonos. Entonces yo creo que esta es la mejor parte. Qué bueno que muchos de ustedes están meditando en la palabra. Sería bueno que todos meditemos a la palabra, y cuando me refiero a que meditemos a la palabra, no me refiero al ministerio en sí de meditación, ¿no? Sino lo que significa tener un tiempo de meditación de la palabra, un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de relación con Dios para poder escuchar a Dios mediante la palabra. Estamos viendo un poco el libro de Génesis. Vimos el primer día acerca de un panorama de lo que comúnmente nosotros llamamos la historia universal. Abarca del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y es la historia de la creación y la historia de los primeros hombres, ¿no? La semana pasada, a partir del capítulo 12, vimos a través de la vida de Abraham cómo Dios lleva a cabo el propósito que tiene con el hombre. Dios quiere que restaure esa relación corrompida por el pecado y quiere volver a entablar una relación con Dios. El problema es que la necedad del hombre, el pecado del hombre hace que cada vez quiera apartarse de Dios de una manera muchas veces intencional, sin reconocer esa soberanía de Dios
sobre su vida. Entonces, habíamos mencionado también acerca de lo que es el pecado, porque muchas veces dijimos que el pecado lo relacionamos con los frutos del pecado, cuando en realidad la esencia, el núcleo del pecado, nace desde el momento que uno rechaza a Dios. Entonces, cuando uno habla de idolatría, no es solamente poner una estatua de madera. Supongo que nadie tiene una estatua, ¿no? Por ahí, si la tienen, escondan ahí para que no salga la cámara, por lo menos. Muchas veces relacionamos idolatría y en tener una imagen, una estatua o tener diferentes ídolos en nuestra vida, cuando en realidad la idolatría inicia cuando nos apartamos a Dios y yo me pongo en el lugar de Dios. Creo que eso es un tema que aparece a lo largo de toda la Biblia, y especialmente la semana pasada, viendo la vida de Abraham, vimos que Dios tiene que invertir muchos años, ¿verdad? Más de 40 años más o menos calculamos, para poder ver finalmente en el capítulo 22, verso 12, donde Dios le dice: ya conozco que temes a Dios. Entonces, lo que Dios va a hacer es llevar a ese cumplimiento de la promesa. ¿De qué nos hablará entonces del capítulo 23 en adelante a través de la vida de Isaac, de Jacob, de José? Nosotros conocemos muchas historias que comprometen a estos personajes de la Biblia, pero Dios lo que está haciendo a través de Moisés cuando escribe este libro de Génesis es utilizar la vida de estos personajes para poder dar la certeza de ese Dios que cumple la promesa. Entonces, cuando nosotros estudiamos y meditamos el libro de Génesis, también podemos sacar unas enseñanzas, unas aplicaciones acerca de las historias y de los personajes. Pero todo esto lo tenemos que hacer teniendo en cuenta la historia general, o sea, el hilo que corre a lo largo de todo el libro de Génesis. Si nosotros hacemos un estudio de Génesis, sabemos que es una narrativa, y uno de los puntos importantes de una narrativa, como los evangelios son, es que tenemos que tener el contexto de la historia para que nosotros entendamos de una manera correcta lo que el autor quiere transmitir. Seguramente algunos de ustedes estudiaron los seminarios, teniendo estudio bíblico, vieron diferentes tipos de estudios, ¿no? Hermenéutica, tuvieron exégesis, quizás principio de interpretación, y ahí vemos la importancia de conocer el contexto de la Biblia, el contexto de la historia, para alcanzar a entender mejor el propósito de la palabra. Cuando no conocemos este propósito, vamos a cometer el error de leer, por ejemplo, el Apocalipsis como una narrativa, y entonces sacamos una conclusión totalmente errónea. No leemos los libros de los Salmos o Proverbios como si fueran los evangelios. No leemos los evangelios como si fueran las epístolas. Entonces, yo creo que si muchos están familiarizados con esto, qué bueno. Si hay personas que todavía, si aquí hay hermanos que todavía no hacen la diferencia de estos estilos literarios, de la crítica literaria, sería bueno tomar un tiempo para estudiar esas cosas también, no para que digamos, oh, yo sé teología, yo sé otra cosa, sino para que esas herramientas nos ayuden a entender aún mejor la Biblia. Entonces, vamos a continuar haciendo este trabajo. El día de hoy vamos a avanzar así casi volando, lo que abarca del capítulo 23 al capítulo 50. En realidad no voy a tocar todos los personajes, pero quiero enfocarme en un personaje que abarca muchos capítulos de esa porción, y es la vida de José. Cuando hablamos acerca de José, y es un tema que muchas veces suele compartirse en los eventos de jóvenes, en los eventos donde queremos que los jóvenes tengan una visión, un sueño que cumplir, una meta que alcanzar, y mencionamos a José como el soñador, ¿no? El hombre de visión. El día de hoy, como les menciono, vamos a hablar acerca de José y vamos a quitar algunos preconceptos que tenemos de José y cómo es que Dios obra a través de José, y si realmente hay alguna diferencia en la manera que Dios está obrando en la vida de José en comparación con la vida de Abraham.
porque si les digo la conclusión así anticipadamente, en realidad es la misma historia. Es la misma historia en el sentido de que Dios quiere enseñar la misma historia acerca de quién es Dios y cuál es el propósito de Dios. Entonces, no perdamos esto de nuestra mente y vayamos a ver la vida de José. Cuando yo comparto un tema, suelo buscar en el diccionario acerca de la definición, ¿no? Definición, en este caso, de lo que es una visión, ¿no? Un visionario, un soñador. En el diccionario, así secular, usted puede encontrar cualquier diccionario, no sé qué diccionario se utiliza ahora. Creo que cuando yo estaba en Argentina, en la escuela primaria y secundaria, usaba mucho Santillana, no sé, Larousse, algo así. Creo que esos diccionarios siguen igual. Si uno busca visión, dice el diccionario, la definición, dice, se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo espera que sea su futuro. Una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. Una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. O sea, cuando uno dice una visión, siempre tiene una meta próspera, una meta progresiva, y esa es la meta que uno desea alcanzar a través de diferentes medios. Yo la semana pasada creo que también les mencionaba la importancia de definir nuestros conceptos y ordenar algunos conceptos en nuestras mentes, porque muchas veces llamamos de una manera algo cuando en realidad es una cosa totalmente diferente. Son valores que nosotros como cristianos tenemos que ser diferentes al mundo. O sea, para un cristiano no puede ser que el concepto de felicidad sea el mismo que la del mundo. También mencionaba el tema de la prosperidad. Para el cristiano, el tema de la prosperidad no puede ser la misma prosperidad que espera el mundo. Entonces, ¿qué diferencia tendríamos nosotros? Y esto se ve claramente cuando uno se pone a estudiar los evangelios, cómo Jesús trata de cambiar esa mentalidad a los discípulos. Y a los discípulos les cuesta muchísimo, porque ellos traen un concepto de las palabras o de los significados de lo que significa cada concepto. Yo buscando en internet encontraba algunas cosas, ¿no? Que los llamamos de una manera y en realidad es otra. Y es, por ejemplo, la guerra de los 100 años. ¿A alguien le gusta la historia universal, la historia mundial? Hay la historia, hay una guerra que surge al 1330 y algo, 1335, 7, algo así, que se llama Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Y si yo le pregunto, ¿cuánto duró la guerra de 100 años? Lo lógico sería que todos prendan el micrófono y me digan 100 años. Pero ¿sabe alguien cuánto duró la guerra de los 100 años? ¿No? Lo dijeron todos, pero con el micrófono apagado, ¿no? La guerra de los 100 años dura 116 años. Pero nosotros llamamos guerra de 100 años. Hay otra celebración, una celebración en Rusia, que se llama la Revolución de Octubre, Oktoberfest. Esta Revolución de Octubre, ¿en qué mes celebrará? Entonces más de uno ahora me dice, qué pregunta más tonta, ¿no? Dice, si es una Revolución de Octubre, ¿cuándo se va a celebrar? Y la respuesta correcta es en noviembre. En noviembre se celebra la Revolución de Octubre. Y algo muy, muy, muy fácil, un ejemplo muy fácil es acerca de la caja negra. Nosotros generalmente viajábamos una vez, 2 veces por mes en avión. Los últimos 6 meses no tomamos ni taxi, nos quedamos en casa, ¿no? Y sabemos que la caja negra, ¿de qué color es? La caja negra se llama caja negra, pero no es caja negra, es un color naranja o color rojo. Entonces muchas veces llamamos de una manera algo que en realidad no lo es. Y esto no solamente es en las cosas del mundo, en las cosas así generales, sino aún dentro del concepto cristiano. Entonces cuando hablamos de la visión o del sueño de José,
tenemos que detener y ver lo que la Biblia nos quiere enseñar acerca de qué es la visión que tuvo José o cuál es el sueño que tuvo José. Preguntarnos si realmente ese sueño que tuvo José se cumple en la vida de José o no se cumple en la vida de José. Y otra cosa que nos tenemos que preguntar es, ¿quién es el protagonista de la historia de la vida de José? Claro, Dios es el protagonista de toda la historia bíblica, ¿no? Pero en medio de la historia, ¿de quién aparece esa historia? Ustedes se van a dar cuenta que cuando abrimos el capítulo 37 de Génesis, que lo vamos a hacer en un rato, comienza a hablar la vida de la familia de Jacob. Y menciona los primeros 2 versos acerca de la familia de Jacob y de repente empieza a hablar de la vida de José. Habiendo hablado de la vida de José en el capítulo 37, uno llega al capítulo 38 y de repente aparece la historia de Judá y Tamar. Y en el capítulo siguiente, otra vez regresa a la historia de la vida de José. Cuando el autor de la Biblia hace este trabajo de ir intercalando historias de diferentes personajes, no lo hace por error. Tiene una intención por la cual hace estos trabajos. Esto no solamente sucede en el libro de Génesis, sino sucede en toda la Biblia. Por eso es que es muy importante la historia que aparece delante de algo y la historia que aparece después de esa historia. Un ejemplo muy así fácil que podemos recordar es por, la historia ¿cómo se llama este? Zaqueo. La historia de Zaqueo, el único autor que menciona acerca de Zaqueo es Lucas. Lucas habla de Zaqueo y presentando como un rico. Pero antes de la historia de Zaqueo está la historia del joven rico. Y nos habla de 2 ricos que uno no se acerca a Dios sin poder dejar la riqueza, y el otro Zaqueo es quien se acerca a Dios, quien se acerca a Jesús dejando toda su riqueza. Entonces, muchas veces conocemos esas historias separadas, pero en el libro de Lucas podemos ver la intención que Lucas ordena la historia de esa manera para hacernos entender la relación del rico con el que puede dejar y el que no deja, y la pregunta que nos quiere responder, por ejemplo, es acerca de ¿quién es el hombre salvo? ¿Cómo uno puede ser salvo? Entonces, volviendo al tema de lo que es la visión en la vida de José, dijimos que la definición de sueños o visión es una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esta visión en la vida de José? Si uno abre una predicación, busca una predicación de José, 8, 9 de 10 predicadores, la conclusión es que llegó a ser el segundo de Egipto, que tuvo poder. ¿Y cómo pudo lograr ese puesto? Porque él soportó los tiempos difíciles. Y yo me pregunto, ¿en serio? ¿En serio la vida de José nos quiere enseñar eso? Entonces le decimos a los jóvenes que tienen que soportar esos tiempos difíciles poniendo en la mira de Dios, porque Dios tiene cosas bonitas preparadas para José. Y como lo tuvo preparado para José, lo tiene para cada uno de los jóvenes. Entonces uno se pone a preguntar, ¿y Dios no tuvo fuerzas o no tuvo poder para ponerlo en el lugar de Faraón? En lugar de ponerlo como el segundo de Faraón, en el segundo lugar de Egipto. Y es una pregunta seria que nosotros nos tenemos que hacer, porque si nosotros entendemos que la finalidad o la visión o el logro, ¿cómo se llama? El progreso estuvo en llegar a ese lugar, nosotros estamos viendo la Biblia con una perspectiva totalmente humana, totalmente diferente a lo que el texto nos quiere enseñar. Tenemos que preguntarnos entonces también nosotros cuál es nuestra visión. Y decir, a ver, lo que yo estoy deseando, ¿nace de mí o nace de Dios? ¿Estamos hablando de una visión de Dios? O, por ejemplo, una visión leocéntrica, ¿no? De Leandro Centro. Acá Juan, una visión juancéntrica, decimos. Es algo que tenemos que analizarnos cada instante de nuestra vida para ver cómo está funcionando ese mensaje que Dios nos quiere decir. A ver, voy a pedirle ayuda a alguien de ustedes.
unos 3 minutos que me pueda ayudar a narrar la historia de José. A ver quién nos enseña la historia de José de una manera muy, muy resumida. A ver quién se anima. Son todos pastores, maestros, ¿verdad? Aquí. Bien. Ahora Juan sabrá cómo editar esta parte para subirlo a Facebook o a YouTube, donde quiera subirlo. ¿Nadie? Yo no tengo problema. Ok. Ismael, ¿no? Ismael, sí. Bueno, José, el hijo de Jacob, y era un joven que a lo largo del tiempo él empezó a soñar. No era querido con sus hermanos, era envidiado, y Dios le permitió que tuviera revelaciones y sueños acerca de cómo iba a ser su futuro, mostrándole, y los hermanos lo envidiaron, al punto que en un momento pensaron en matarle. Uno de los hermanos le salvó la vida, engañaron a Jacob, termina siendo esclavos Egipto por una caravana de unos ismaelitas, creo que eran los que lo llevaron cautivo a Egipto. Ahí estuvo primero en la casa de Potifar. Fue por cuidar su integridad delante de Dios, fue echado a preso a la cárcel, y él siguió interpretando sueños, incluso ahí, guardándose, y también en la cárcel fue prosperado. Y al punto que luego él, de una interpretación de sueños, que Dios le había dado ese don, logra llegar a interpretar los sueños del faraón, porque uno de los presos fue quien le dijo al rey que él tenía la solución para un sueño que lo tenía muy mal. Y bueno, y así fue como José interpreta el sueño del faraón, y esto lo lleva a ponerlo en el puesto que Dios le permitió, como recién decías, en el segundo puesto después del faraón. En este puesto él se iba a encargar de saber cómo administrar los bienes por esos 7 años de abundancia, en contraste con los 7 años de escasez que iban a venir después. No sé si más o menos sería esa la idea. Hoy no hay aplauso para Ismael. Todos, la semana pasada le aplaudimos a... ¿Quién fue? ¿Eliezer la semana pasada o quién fue? Muy bien, me resumió 20 capítulos de Génesis en 3 minutos, 5 minutos, ¿no? Cuando hablamos de José, como iniciamos en los primeros minutos, no podemos olvidar de los 2 sueños que José sueña. Ese sueño, ¿en qué capítulo aparece de Génesis? En el capítulo 37. Vamos a buscar nuestra Biblia en Génesis 37. Cada vez que me invitan a compartir o voy a un lugar a compartir, le digo, hermanos, busquen en su Biblia lo que vamos a compartir, porque a veces los engaño, ¿no? Crean lo que la Biblia dice, no lo que un predicador dice. Les recuerdo siempre esto, porque muchas veces nos acostumbramos a creer y quedarnos solamente con lo que oímos y no lo corroboramos con la Biblia. Dice en el 37:5, dice, y soñó José un sueño. El versículo 5 es el primer sueño. Y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Este es el primer sueño de los manojos, recuerden esto.
Después está el segundo sueño, que aparece del verso 9 en adelante. Dice lo siguiente: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Entonces, aquí aparece el segundo sueño de José. Vamos a tener que recordar estos dos puntos, estos dos sueños, para poder ver cómo termina esta historia de José. Pero antes de esto, tenemos que recordar la promesa que Dios había hecho a Abraham. En el capítulo 15 de Génesis, recuerdan que habíamos dicho que era el capítulo donde Abraham era justificado por fe, y que teníamos que pensar a ver cuál era la fe o qué nivel de fe tenía Abraham, qué nivel de conocimiento tenía Abraham. ¿Cuál era la promesa que Dios había hecho a Abraham? Dios, a través de esos capítulos. Recordemos que la promesa o el pacto que Dios había hecho era que iba a dar una grande descendencia, y que a través de esa descendencia de Abraham, por la simiente de Abraham, iban a ser benditas todas las naciones. Tenemos que recordar este pacto para poder ver la correlación de las historias siguientes. Nos salteamos la vida de Isaac, de Jacob no mencionamos mucho, pero vamos a ver en la vida de José de qué manera tan clara aparece esto, aunque muchas veces no nos estemos dando cuenta. De hecho, cuando estemos meditando en este libro, se van a dar cuenta que José, como mencioné, no es el protagonista de la historia, porque esta historia de José comienza hablando de la familia de Jacob. Vamos a leer el capítulo 37, aunque sea un poquito más extenso, para ver cómo va esta historia. Ustedes también síganme con sus Biblias. Dice en el versículo 1: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. O sea, el capítulo 37 comienza hablando acerca de Jacob. Verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. 2 puntos. Y menciona a José. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea, era un buchón, ¿no? O sea, iba y les contaba a su papá lo que sus hermanos, los 10 hermanos mayores, estaban haciendo mal. Entonces, con sus 17 años, supongo que era un hermano que no era muy querido, ¿no?, dentro de esta manada. 23. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le dio una túnica de diversos colores. Yo creo que parte de la culpa de cómo era José lo tenía el padre, porque dice que estaba amando más que a todos sus hermanos y lo vestía de una manera diferente, ¿no? Le estaba dando túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Estos hermanos también, lo que estaban sintiendo, lo demostraban con la manera de actuar con José. Y en ese contexto viene el versículo 5 que leímos. Y soñó José un sueño y contó a sus hermanos. Ahora, si este José fuese un muchacho un poco más inteligente, y está soñando algo que no favorece a sus hermanos, lo ideal hubiera sido que se calle. Pero en lugar de callarse, lo que hizo es ir y contarle a sus hermanos, y a causa de contarle, consecuencia de contarle este sueño a sus hermanos, los hermanos dice que lo odiaban aún más, lo aborrecían aún más. Y le contaba el sueño, y mencionamos que el verso 6, 7 y 8 menciona el primer sueño: manojo en medio del campo, y que 11 manojos venían y se postraban a él. ¿Sí? ¿Estaban bien? Aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor e inclinaban al mío. No dice cuántos son. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros
o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño. Si José se da cuenta que no era querido y que porque le contó el primer sueño los hermanos lo estaban aborreciendo aún más, el segundo sueño se lo tenía que guardar para él, pero no, va y lo cuenta a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Presten atención, ¿quiénes? En el primero, el de manojo, no mencionó cuánto, pero en el segundo dice: el sol, luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Esta interpretación es de Jacob. Es lo que Jacob entendió por ese sueño. Ustedes recuerden este capítulo 37. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y a causa de esto, los hermanos deciden matar a José. Y salta uno y dice: no, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Y vamos a venderlo, toda historia, ¿no? Que lo meten en un pozo, toda esa historia, ustedes ya lo conocen. Después de lo que sucede en el capítulo 37, como yo ya les mencioné, en el capítulo 38 aparece la historia de Judá y Tamar. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar y meditar esta parte de Génesis, tienen que preguntarse por qué está esta historia de Judá y Tamar en medio de la historia de José, y qué relación tiene esta historia de Judá y Tamar con el sueño que José acaba de soñar y es narrado en el capítulo 37 del libro de Génesis. Porque esto tiene que ver mucho con la promesa, y luego llegando al capítulo 49, creo, es la 48-49, la bendición que hace Jacob a Judá. Entonces, es importante recordar esta relación. ¿Cuál era el entendimiento de José en un principio cuando soñó este sueño? Muchos pensamos lo que mismo había pensado José. José en un principio pensó que esto era lo que le iba a suceder a él. Y es por eso que cuando llega a ser el segundo del faraón y los hermanos se acercan a él, recuerda de este sueño. Más adelante vamos a leer también esto. Pero ya le dije en un principio que la visión de Dios, el propósito de Dios, la meta de Dios no estaba en que José llegara a ser el segundo del faraón. La visión de Dios no es que José esté sobre la jerarquía de este mundo. Muchas veces oímos a pastores muy, ¿cómo se llama? Estos pastores que animan y... ay, se me fue la palabra. Coach, que desde echa la gana, saca el campeón, todo eso, ¿no? Que todo te va a ir bien y tiene que ser exitoso en este mundo para ser como José. Pensemos bien lo que la Biblia quiere decirnos. A ver si realmente es esa finalidad. ¿Por qué ser el vicepresidente de una nación? ¿Por qué ser el subdirector de una empresa, pudiendo ser el director o el presidente de una nación? ¿Por qué no ser el máximo puesto y el segundo, si realmente ese fuera la intención de Dios? Pero si nosotros vemos cómo sigue corriendo la historia de Génesis, podemos encontrar una pista del por qué Dios obra de esa manera. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos de Dios y para que nosotros podamos confiar en la obra de Dios, así como lo hizo con Abraham. Volviendo a la vida de José. ¿Qué significa este sueño desde la perspectiva de Dios? Voy a darle la respuesta antes de continuar con Génesis. Vamos a buscar Salmos. Pasaje de Salmo 105. Vamos a leer desde el verso 7 en adelante.
Miren lo que dice. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Está hablando de cómo Dios había prometido a Abraham, cómo había jurado con Isaac y cómo Dios se acuerda de ese pacto perpetuo, este pacto eterno que ha mandado para 1000 generaciones. Sabemos que no habla de una 1000 generación literal, sino de generaciones y generaciones. Verso 10. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número, o sea, cuando Israel era poco en número y forastero en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie lo agraviase. Por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está protegiendo a su pueblo cuando ellos no tenían poder, cuando no tenían fuerzas, cuando ellos eran débiles, pero no por la razón de que ellos eran débiles o porque no tenían fuerza. Todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había obrado en el pueblo de Israel era a causa de ¿qué? De que Dios cumplía el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. O sea, cuando nosotros hablamos acerca de Dios de pactos, Dios que cumple su palabra, es una expresión que no tiene que nacer de una promesa que yo le hago de una manera personal a Dios, sino tenemos que recordar este pacto que Dios está haciendo con nuestros padres de la fe. Porque aún en estos puntos muchas veces personalizamos, nos adueñamos de esto y cometemos el mismo error como habíamos mencionado en el capítulo 22 de Génesis, ¿no? Como Jehová Jireh, que Dios proveerá. Pero ¿qué va a proveer? No lo que yo quiero, sino ese cordero para el sacrificio. Dice en el verso 16, ese mismo Dios que había protegido a su pueblo cuando ellos eran débiles y además había castigado a los países o las naciones que oprimían a su pueblo, dice, el mismo Dios trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. ¿De qué contexto está hablando? Del contexto del hambre que cayó en Egipto cuando José estuvo en Egipto. Verso 17. Envió un varón delante de ellos. Aquí aclara a José, que fue vendido por siervo. O sea, los hermanos no lo vendieron por siervo a José. Fue Dios que permitió esto. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Y empieza a narrar la historia de cómo José fue un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la palabra de Dios, no el cumplimiento de su sueño. O sea, la Biblia nos está mencionando a través de este Salmo 105 que tanto Abraham, tanto Jacob, tanto Isaac, ahora José, es un instrumento de Dios para cumplir el plan de la salvación. Lo que Dios deseaba de José era que fuera el medio para bendecir a las naciones, no para que él alcanzara un puesto personal en lo alto de Egipto. Sí, vamos bien, ¿no? Si nosotros continuamos la misma promesa que había dado a Abraham, vemos que esa promesa va de Abraham, de Isaac, de Jacob, ahora trae José, cumpliendo el pacto que Dios había hecho con ellos. O sea, no es primordial, en otras palabras, no es la finalidad o meta si llegamos a un lugar privilegiado o no. Si Dios lo permite, bueno, tampoco estoy diciendo que el tomar un puesto alto o estar en un buen puesto sea una maldición, si Dios los está permitiendo. Pero no era lo que Dios estaba poniendo en la vida de José de una manera primordial, como una meta primera.
lo primordial, lo primero era entender el corazón de Dios. Si Dios nos está poniendo en un lugar con mucha responsabilidad, tenemos que actuar entendiendo del por qué Dios nos ha puesto en ese lugar, si no, vamos a estar cometiendo un error tras error. ¿Había entendido José esto? No lo había entendido. Entonces, muy brevemente lo que vamos a hacer ahora es ver el progreso de ese entendimiento de José, cómo Abraham también había progresado entendiendo del plan y el propósito de Dios a lo largo del tiempo. Hermanos, la revelación que Dios utiliza, la revelación, la manera de cómo Dios se revela a lo largo de la Biblia es una revelación progresiva. O sea, de poco a poco nosotros podemos ver cómo a través de ese encuentro continuo con Dios, uno va aprendiendo más acerca de Dios y confiesa finalmente que Dios es el Señor, que Jesús es Dios. Más adelante, si nos da un poco de tiempo, también vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento, porque esto no solamente aparece en el Antiguo Testamento, sino aparece en el Nuevo Testamento también. Esta manera progresiva de cómo Dios, como Jesús, se manifiesta a su pueblo. José había entendido otra vez la intención de Dios desde un principio, no lo había hecho, como había sucedido con Abraham. Recuerdan que Abraham, Dios lo llama de Ur de los Caldeos. Relacionamos el capítulo 11 y 12 de Génesis también con el capítulo 7 de Hecho, y habíamos dicho que desde que estaba en Ur de los Caldeos, Dios habló a Abraham para que salga. Y según salieron por fe. Pero estos días estuvieron meditando en Génesis, todavía no llegaron. Vamos a ver ahora cuando llega con Abimelech, vende por segunda vez a su esposa Sara, y cuando Abimelech le dice, ¿por qué me haces este mal? ¿Qué mal he hecho yo para que mi familia, mi reino merezca tal tipo de pecado? Empieza a decirle a Abraham, y Abraham le dice, es que en realidad no es mentira, porque es mi esposa, pero antes de ser mi esposa, es mi hermana también, media hermana, porque tenemos al mismo padre, pero no compartimos la misma madre. Entonces yo la tomé ahí en esa tierra, y desde que salimos de Ur de los Caldeos, yo le dije a mi hermana, o sea, a mi esposa Sara, que cuando lleguemos a cualquier lado y pregunten quién eres, tú tienes que decirle que eres mi hermana. Y ustedes van a ver esa historia que sucede con Abimelech. Y Abimelech también le dice, yo te voy a dar 1000 monedas de plata, se lo di a tu hermano, dice, no le dice a tu esposo. Entonces, vea también esa historia y analicen un poco esa historia. Desde que salió, según creía en Jesús, en Dios, pero no había entendido cuál era el propósito de ese llamado. Entonces tenemos que preguntarnos cuando la Biblia dice que salió sin saber a dónde iba. La meta geográfica era clara, era Canaán. Entonces Abraham había salido pensando que iba a Canaán. El problema era que no sabía por qué Dios estaba llamando a ese lugar. Lo mismo sucede con José. Cuando Dios le muestra estos dos sueños, José no había entendido por qué Dios estaba mostrando estos sueños en un principio. Y a lo largo de la historia de Génesis nos vamos a dar cuenta que José finalmente se da cuenta. Entiende cuál es el propósito por la cual Dios permitió soñar esos sueños. Vamos a ver. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 42. ¿Puedo interrumpir? Sí. Yo siempre digo cuando veo esta parte de la historia de José que Dios lleva adelante su plan, y muchos hermanos a veces piensan que el plan de Dios es todo fácil y a veces lo lleva en una situación difícil, ¿no? Porque a veces en el momento no lo entiende, ¿no? A mí me pasó que me habían echado de una empresa y yo me enojé, lloraba y lamentaba, ¿no? Cuando pasaron 10 años, me dijeron, mira, dice, la empresa esa donde yo estaba quebró, dice, quebró.
y me dijeron, mira, si vos hubieras estado en esa empresa todavía estuvieras lamentando como tus compañeros. En cambio, Dios te sacó y te dio otra cosa ahora en este momento, ¿no? Entonces, por eso digo siempre, el plan de Dios no es fácil. Muchos hermanos creen que es todo servido. Yo digo, no, no es servido. A veces cuesta, ¿no? O lleva por esta situación. Sí, en el caso del hermano Adolfo que comparte es una situación personal que ha vivido, ¿no? Y es por eso, hermanos, que tenemos que pensar en esto. Vivir la vida del cristiano no es una vida fácil, ¿eh? Si pensaron o si le dijeron en el momento de llegar a la iglesia que si entregas tu vida a Dios, todo tu camino va a ser de color rosa y todo te va a ir bien, y lo entendieron de una manera material, hermano, eso es una mentira. Vivir la vida de cristiano no es una vida fácil. ¿Y por qué no es una vida fácil? Y es porque vivir contra cultura, con valores totalmente diferentes a lo que el mundo quiere que vivamos, con decisiones diferentes. Es más, si Satanás no nos está atacando, tenemos que preguntarnos por qué no nos ataca. No estaremos viviendo la misma vida que él quiere que vivamos, entonces nos deja tranquilo. Había una ilustración muy triste y muy temerosa, o sea, terrible, era que Satanás antes impedía que los cristianos vayan a la iglesia. Pero hoy en día dice que permite que vaya a la iglesia o que escuchen la palabra, porque de todas maneras el momento de aplicarlo lo aplica uno como uno quiere, buscando un beneficio personal a través de la palabra. Y es por eso que nosotros podemos disfrutar la vida de cristiano aún más cuando nosotros conocemos el propósito de Dios. Y es por eso que le estamos invitando, hermanos, meditemos la palabra, conozcamos a Dios a través de la palabra, para que sepamos cuál es la finalidad de este camino que estamos caminando. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la vida en salvación. Y es por eso decimos que la salvación no es después de la muerte. La salvación es ahora. El reino de Dios es ahora. ¿Y quién lo disfruta? Quien aprende a someterse a la palabra de Dios. Y es por eso, vean, hoy no toca la vida de Jacob, por ejemplo, pero Jacob tiene una batalla tremenda con Dios. ¿Ganó Jacob o no ganó Jacob? Perdió, hermanos, en realidad perdió. Pero Dios le dice, ganaste tú. ¿Cuándo Dios reconoce la victoria de Jacob? Cuando Jacob, después de haber luchado toda la noche, llega a la mañana y le dice, Dios, ya no puedo más, haz lo que quieras. Cuando uno dice, haz lo que quieras, es cuando dice, ahí está el secreto. Muchas veces no podemos hacer eso. Y es por eso que Dios tiene que obrar a través de la vida de José, aunque él en un principio no había entendido. Hace el mismo trabajo que con Abraham, tiene paciencia. ¿Para qué? Para que finalmente él voluntariamente pueda entender cuál es el propósito de Dios. Y eso es lo que vamos a descubrir en algunos de los pasajes que yo les voy a compartir. Sería muy importante que leamos todos los versículos con detención y ver cómo va corriendo esa historia con detalles, pero siempre, ¿no? Aprendí mal del pastor Lee, siempre dice por cuestión de tiempo, ¿no? Tener un maestro así me hizo también de lo que soy, como hoy soy, ¿no? Pero queda en su trabajo. Yo solamente voy a leer algunos puntos para que esos puntos sean ejes, para que cuando ustedes estén meditando y estudiando tengan en cuenta esa obra que Dios está realizando en la vida de José, para ver finalmente si esos sueños pertenecían a José o no. Y no seamos engañados por esas cosas que escuchamos generalmente animándonos, motivándonos, los motivadores que muchas veces oímos. Capítulo 42. Ya pasó lo difícil de José y dice en el verso 6, y José era el Señor de la tierra. Qué bonito, ¿no? Qué lindo el título que tiene, era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. O sea, conocen, ¿no? Esta historia. Y les habló ásperamente y le dijo,
¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces, ¿qué hizo el verso 9? Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, espías sois, por venir, verlo descubierto del país habéis venido, y esa historia así. ¿Cuándo recuerda el sueño José? El primer sueño, cuando él estaba ya como señor de la tierra, y cuando los hermanos vinieron y se inclinaron delante de él se acordó del primer sueño. Entonces, vemos en este capítulo 42 cómo José está relacionando ese sueño que había soñado y había sido narrado en el capítulo 37 de esos manojos postrándose a él con una interpretación personal. Esto es un nivel básico de fe, hermanos. José todavía estaba interpretando lo que Dios había permitido de una manera personal. Este entendimiento de José va avanzando poco a poco. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 45 de Génesis. Voy a leer desde el verso 1. Y no podía ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, hacer salir de la presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Por fin, José esta vez, ¿qué hace? Se da a conocer a los hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Por qué estaban turbados delante de él? Porque los hermanos habían hecho una gran maldad con ellos. Y esta característica de los hermanos continúa hasta después de la muerte de Jacob, porque cuando muere Jacob, ahora lo vamos a buscar, estos hermanos temen y vuelven a postrarse delante de José por la misma razón. Eso ya lo vamos a ver. Verso 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues no me entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Recuerdan lo que habían sucedido en el capítulo 42? Cuando por primera vez habían venido los hermanos delante de él y se postra delante de José. José recordó el sueño. Ahora los hermanos van y regresan. Ya José no puede contenerse. Y en el capítulo 45 vemos un entendimiento un poquito más progresivo. Ya no es solamente que Dios había permitido ese sueño para exaltar a José nada más. Ahora, ¿qué está diciendo? Si leemos otra vez el verso 5, 6, 7, 8, una palabra que aparece de una repetida manera es la preservación de vida. ¿De quiénes? Esta preservación de vida, ¿de quiénes? En el capítulo 45. En el capítulo 45 habla de la preservación de la vida de la familia de José. José está diciendo, ¿saben qué? Dios, para preservar la familia de José, Dios me ha enviado, no fueron ustedes quienes me han vendido.
O sea, la interpretación que José tenía de ese sueño o de lo que estaba viviendo, ahora no es de una manera personal solamente, sino ahora se amplía un poquito más con la familia. Pero esto no basta. José no estaba entendiendo de una manera plena lo que Dios había permitido en la vida de José. Capítulo 50. Hay que leer mucho, pero solamente el verso 18 al 20 voy a leer. Dice así: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. ¿Qué había ocurrido? Había muerto su papá, Jacob, y entonces los hermanos vienen y se postran otra vez. ¿Por qué se van a postrar otra vez delante de José? Porque tenían miedo todavía lo que había sentido desde ese segundo encuentro. Decía, bueno, ahora por el amor a nuestro padre, José nos estuvo perdonando. Pero ahora que nuestro padre se muere, ¿qué puede suceder? Ahora José se va a vengar. Entonces los hermanos vienen, se postran otra vez. Y en el verso 19 dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y en el verso 20, ustedes también podemos leer juntos, donde dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Ven la diferencia entre el capítulo 42, el capítulo 45 y el capítulo 50? ¿Qué diferencia hay entre estos tres pasajes que leímos? ¿Alguien que quiera compartirnos? ¿Cómo fue progresando en cuanto al entendimiento? Primero, tiene sueños, no los entiende. Luego, cuando llegaron los hermanos, es como que Dios le quita ese velo, ¿no? Y él retoma su sueño y se da cuenta. Y en 5 capítulos que él está, que aparece toda la historia donde él empezó a hacer no se daba a conocer a sus hermanos. Cuando por fin lo hizo, él ya había adquirido otro tipo de conocimiento. Él se dio cuenta que el propósito de Dios acerca de todo eso tenía que ver con un plan mucho más amplio, que era el de proteger a través del imperio egipcio, que en ese tiempo era uno de los imperios más grandes, si no el más grande, para que los hijos de Israel pudieran habitar y hacerse numerosos. Y después, bueno, la historia que ya sabemos en el Éxodo. Vemos el progreso. Aún, sí, aún él pidió que sepultasen los huesos, ya ir ampliando un poco más, mucho más adelante, que fue Josué, que anduvieron con los huesos de José, porque aún ya podríamos ver que él aún entendió mucho más, que iban a ser liberados y todo eso. O sea, esa petición que se hace es como una confesión de fe, ¿verdad? Es una confesión de fe. Estaban creyendo en la promesa que Dios había hecho a Abraham. Pero, hablando solamente de la fe de José, estamos viendo que en un principio había entendido ese sueño que había tenido en el capítulo 37 de una manera personal. Ese sueño está sucediendo a través de mi vida. En el capítulo 45 dice, no es para que me salve yo solo. Es para salvar a toda mi familia. Entonces acepta a los hermanos. Pero después, más adelante, no leímos el capítulo 48 y 49, donde se aclara ese punto con la bendición de Jacob a Judá, toda esa historia. Vemos cómo entiende que José, él no es Dios, él no es el protagonista, él solamente es un instrumento
para cumplir la promesa que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con su padre Jacob. No solamente para preservar su familia, sino, como leímos en el capítulo 50, verso 20, para mantener en vida a mucho pueblo. Volviendo al sueño de José. ¿El primer sueño de José se cumplió en José? Quizás el primero, bueno, como según José había entendido, los hermanos vinieron y se postraron delante de él. El segundo sueño. ¿Se acuerdan de ese segundo sueño? Sí, ya pasamos muchos años de maestro de la escuela dominical y todo, ¿no? Las 11 estrellas, el sol y la luna postrándose delante de José. Y muchas veces nos quedamos con la interpretación de Jacob, porque recuerdan cómo había interpretado Jacob. Dice, ¿acaso yo y tu madre y tus hermanos nos postraremos delante de ti? ¿Y esto sucedió o no sucedió? ¿Sucedió o no sucedió? Un sí, un no, un círculo, una X. Aquí yo veo una hermana que está bien concentrada. No sucedió, ¿no? Que como nos contesta el maestro. No sucedió. ¿Recuerdan cómo había sucedido la historia? Cuando traen al padre, el padre no se postra delante de José, sino José se acerca al padre, lo abraza y llora. Es más, ¿qué pasó con la luna, que generalmente se interpreta como la madre? La mamá de José había fallecido cuando tuvo a Benjamín, ¿verdad? No estaba viva su mamá. Entonces, a decir que ese segundo sueño se cumplió en la vida de José, esto históricamente es imposible. Entonces, ¿de qué nos está hablando? En que las 11 estrellas y el sol y la luna se postren delante de José. Tenemos que relacionar con la historia que aparece en el capítulo 38, la historia de Judá y Tamar. Y también en el capítulo 49, cuando Jacob, habiendo entendido ese plan de Dios, el cumplimiento del pacto con Dios, bendice a Judá. Está hablando, finalmente, la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo todo el mundo, todos los reinos se postran delante de ese Señor. ¿Les entiende? Entonces José no está soñando un sueño para él, sino está siendo un instrumento para llevar a cabo el cumplimiento de la promesa de Dios. Él no se estaba adueñando finalmente porque había entendido cuál era el propósito de Dios. Él podía morir tranquilo en ese lugar porque sabía que Dios iba a entregar esa descendencia, iba a entregar esa tierra que había prometido a Abraham. Recordemos un poco en Abraham. En el capítulo 22 vimos cómo Abraham entrega a su hijo Isaac. Y dijimos que qué importante es la educación también de niño, ¿no? Porque Isaac era un muchachito, era un adolescente. Abraham tenía más de 110 años. Si el muchacho de 15 años, 12, 15 años, se rebelaba contra Abraham y salía corriendo de ese lugar, ¿se creen que Abraham podía corretearlo y agarrarlo y atarlo ahí? No, Isaac también estaba siendo entregado de manera voluntaria ante esa promesa de Dios. Pero si nosotros vemos el Nuevo Testamento acerca de Abraham, de la vida de Abraham, que nos habla en Romanos, también nos habla en Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe, dice que Abraham pudo entregar de una manera voluntaria a Isaac como sacrificio porque él confiaba en la promesa de Dios. Recuerdan que Dios había dado una promesa de que le iba a dar un hijo y que a través de esa descendencia iba a bendecir todas las naciones, y Abraham se reía. Hoy meditamos, Sara se reía. Pero a través de esa relación continua con Dios, ¿Dios qué hace? Trabaja en la vida de Abraham para que entienda que Dios es un Dios que cumple su promesa.
Entonces, si Dios había dado un hijo y Dios dice, a través de ese hijo yo voy a cumplir la promesa, aunque Abraham lo matara a ese hijo, literalmente, Dios, ¿qué iba a hacer? Iba a revivir a Isaac para cumplir su promesa. ¿Cómo alcanzó ese entendimiento de la promesa de Dios, de la voluntad de Dios? A través de esa relación que Abraham tuvo con Dios, que Dios tuvo con Abraham. Lo mismo con José. En un principio, él entendía las cosas como él quería entender. Él podía entender. Era un muchacho inmaduro. Pero poco a poco entiende que eso no es algo personal, que ya es un poco más amplio, que es para la salvación de la familia. Y no queda ahí. Finalmente entiende que eso es para salvación de mucho pueblo. Y es por eso, habiendo leído Salmo 105, nos damos cuenta que José confiesa que aún ese hecho, toda esa dificultad que Dios permitió pasar, era para que él pueda aprender quién es Dios y que ese Dios es un cumplidor de la promesa. Entonces, tenemos que ver cómo estamos nosotros entendiendo la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. En un principio podemos entender como algo muy personal. Luego podemos avanzar y decir, bueno, quizá para mi familia, para los que no me rodean. Pero finalmente, conociéndolo Dios a través de la palabra, puedo darme cuenta que yo, Leandro, y ustedes, cada uno de ustedes que están acá presentes, son un medio de Dios para bendecir a las naciones. Y que a pesar de todas las circunstancias, Dios va a llevar a cabo su plan. Y una persona que entiende que ese Dios es un Dios de promesa y cumple la palabra, que no importa lo que suceda, Dios está en control sobre esa situación, uno puede disfrutar el shalom que nosotros decimos, la paz de Dios. Y decimos que es una paz diferente a que el mundo puede dar. Pero hoy me pregunto, ¿dónde está mi paz? Muchas veces aún llamándonos cristianos, mi paz todavía depende de las cosas que yo puedo ver o de quienes yo pueda confiar. Esto es algo muy, muy personal, quizás es algo muy vergonzoso, pero también es algo muy reciente. Y es que acá en México comenzó la pandemia ya fines de marzo, ¿no? En Corea, por ejemplo, allá en Asia, ya en febrero estaba en plena pandemia. Acá en América llegó un poco más tarde, tuvimos un par de semanas más después de que pasó por Europa y llegó la pandemia. Y cuando llega la pandemia afecta a las iglesias, afecta el trabajo y a veces afecta en las ofrendas que nosotros recibimos. Nuestra Meditación Bíblica de México es un ministerio que se sostiene 100% de ofrendas, o sea, no tenemos un ingreso extra. El poco ingreso que tenemos es a través de la escuela bíblica y eso es la ofrenda que se le da a los profesores generalmente. Entonces, cuando veía que bajaba la ofrenda, mi reacción más humana fue decir, ¿nos alcanza o no nos alcanza? Entonces yo me digo, tantos años, Leandro, que todavía tu paz no depende de Dios, depende de las ofrendas que estás recibiendo. Y es una realidad, una lucha continua que yo estoy viviendo. Es algo vergonzoso de mi parte, ¿no? Por eso yo me excuso en Abraham. Digo, si Dios se tardó más de 40 años y yo recién tengo 42, estoy contento. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, es cuando podemos tener esa paz, confiar en esa voluntad plena de Dios. Voy a compartir una pantalla para que hagamos un repaso de lo que estamos diciendo. Muy bien. Cuando Dios comienza a trabajar, ya sea con Abraham, o ya sea con Jacob, ya sea con Isaac, comienza con la persona con un entendimiento de niño.
O sea, no entiende bien. O el nivel de entendimiento es muy básico o es muy personal. Lo que me pasa a mí nada más. Pero Dios, ¿de qué manera obra con esa persona? De una manera paciente, interviene Dios en su vida. ¿Y de qué manera puede intervenir Dios en la vida de un cristiano? De una manera positiva, según nuestros valores, o en la mayoría de los casos de una manera negativa. Nos hace sufrir, nos hace doler, nos pasa por fuego. Y de esa manera Dios interviene en nuestras vidas. Y a través de esta intervención de Dios, uno comienza a tener una comunión con Dios, una comunión mutua. Yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí. Estamos bajo esa comunión. Y cuando tenemos esta comunión, ¿qué vamos haciendo? Vamos conociendo un poco más, un poco más, un poco más. De qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que quiere finalmente. A veces nos dice una cosa, pero sabemos que eso significa otra cosa. Con Agustina, como le dijimos, llevamos 16 años de casado, ¿no? Estoy bien. Agustina, 16 años de casado, como 6 años de novio. Y ahora yo estoy entendiendo un poquito más la manera de expresarse mi esposa conmigo. Por ejemplo, está la ventana abierta y comienza a llover. Agustina ya no me dice, Leo, cierra la ventana. Me dice, oye, Leo, está lloviendo y la ventana está abierta. Entonces yo entiendo que tengo que ir y cerrar la ventana. Como esos ejemplos, miles. Necesito comprar algo. Ya cómpratelo, me dice. Pero a veces los ojos me dicen otra cosa. Entonces ya estoy aprendiendo a interpretar los ojos también. Ahora no tengo que comprar porque llego a comprar y voy a caer en problemas. ¿Qué? Una comunión mutua. Y Dios obra de la misma manera. O sea, un cristiano que no tiene una comunión con Dios, no tiene una relación con Dios, tenemos que preguntarnos si realmente es un cristiano o no es un cristiano. Y de esta manera llegamos a una relación íntima. Una persona que tenía un entendimiento de niños experimenta este obrar de Dios en su vida, llega a tener un entendimiento maduro. ¿Y qué es ese entendimiento maduro? Un conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Y esto se puede aplicar en la vida de todas las personas o todos los personajes que podemos ver a lo largo de la Biblia. Una cosa es que habiendo entendido el conocimiento de la voluntad de Dios, uno puede rechazarlo. Claro. Tenemos la libertad de rechazarlo. No hace falta decirle cómo terminamos cuando uno rechaza ese plan de Dios, pero uno tiene la libertad. Pero también podemos aceptarlo, conociendo a ese Dios. Relacionando con la vida de Abraham, Abraham tenía un entendimiento de niño, tenía fe pequeña. Experimentó un Dios poderoso, un Dios que era más poderoso que el faraón. Un Dios que traía victoria en batalla, salió a pelear con reyes y ganó. Un Dios que obra también en relación con Abimelech. Un Dios que le entregó a un hijo que pensó que era imposible y trató de ayudar a Dios teniendo relaciones fuera de Sara, ¿no? Con Agar. Pero finalmente Dios cumplió a su tiempo, a su manera, como él quería. Aprendió de ese Dios. Y con el conocimiento maduro, voluntariamente entregó a Isaac. José, igual. Presenta al muchacho inmaduro de 17 años que no sabe callar cuando tiene que callar y no sabe hablar cuando tiene que hablar. Tiene problemas con el hermano. Por eso lo venden. Pero toda esa historia dice que fue bajo el plan de Dios y Dios utiliza esas circunstancias y Dios prosperaba. Ahora, cuando vayan a meditar esta parte del libro de Génesis, vean que aparece la palabra de que Dios lo prosperaba. Llegó a Egipto porque Dios lo prosperó.
Llegó a la casa de Potifar porque Dios lo prosperó. Pero luego llega a la cárcel y dice que Dios lo prosperaba. Pero a ver, un momento. ¿Qué es prosperar entonces? Lo están sacando de su tierra para llevarlo a Egipto y decía Dios lo prosperaba. Lo venden como esclavo, Dios lo prosperaba. Se sacó de encima a la mujer de Potifar y lo metía en la cárcel, Dios lo prosperaba. ¿Qué es ese prosperar? ¿Qué estaba haciendo Dios con la vida de José? Lo estaba conduciendo a que José cada día creciera en el entendimiento del propósito de Dios y Dios acompañaba en ese camino. Eso es prosperar para el cristiano. Metan cualquier personaje aquí, podemos entrar nosotros. Llegamos a la iglesia porque nos hablaron de un evangelio que a veces es un evangelio a medias y llegamos con un entendimiento de niño, una fe de niño. Entonces cuando somos niños, ¿qué hacen? Nos dan dulces. Dios nos da dulces, nos responde de esa manera. Pero ¿qué hace Dios? Trabaja con nuestras vidas para hacernos entender que vivir la vida del cristiano es diferente. La salvación que Dios nos quiere regalar es diferente. Y yo pregunto a Dios, a veces le cierro mis oídos, a veces no le hablo, a veces me enojo con él, a veces lo insulto, a veces hago lo que yo quiera, pero Dios trabaja, continúa trabajando conmigo. ¿Para qué? Para habiéndose revelado y manifestado, llega a enseñarme cuál es el propósito de Dios en mi vida. Entonces esa persona ya no vive para sí mismo, sino vive para Dios. Cuando éramos niños, los coreanos, saben que los coreanos vienen históricamente de un periodo muy difícil, ¿no? En los años 50, a la altura de la Segunda Guerra Mundial, Corea tiene su superguerra, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Rusia, Unión Soviética, aquel momento, todo metido por ahí. Y Corea, 1950, era, no sé, más pobre que, no sé qué país puedo. En América menciona que Haití es uno de los países más pobres hoy en día. Creo que Corea más o menos salía de ese lugar. Entonces, cuando mis papás, mi mamá me decían que estudie, porque la educación fue un medio para el crecimiento del país muy rápido, me decía, estudia que todo el tiempo que inviertes es para ti, no se lo das a otros más. Y uno pensaba con esa mentalidad, crecía con esa mentalidad, tengo que estudiar porque es una inversión para mí, es una inversión para mí, para que me vaya mejor. Ese entendimiento es como el entendimiento que José tuvo en el capítulo 42. Me va a ir mejor a mí. Pero mi fe puede ir creciendo. Digo, voy a estudiar duro teología, voy a ser pastor, voy a ser maestro y voy a compartir con los hermanos de Argentina, de Chile, de Paraguay. Ese es el entendimiento de José capítulo 45. Pero José finalmente, ¿qué entiende? Que ese estudiar en sí, el tiempo que yo pude invertir para estudiar, no es para mí, no es para este grupo, sino es que a través de yo como instrumento, Dios quiere bendecir a muchas naciones. Entonces ya vivimos ya en otro nivel, otro pensamiento, con un entendimiento maduro de lo que Dios quiere. Por eso tenemos que madurar en este conocimiento de Dios. La historia de Jacob, la historia de José, la historia de Isaac, la historia de Abraham, no está hablando de historias sueltas, de que tenemos que actuar de esta manera para que me vaya mejor, sino para que a través de estas historias veamos cómo Dios trabaja, aún en personas que quizás en un principio no eran super personas, para ser sus instrumentos. Vean en el Nuevo Testamento, recuerden el Nuevo Testamento y van a ver cómo son los discípulos de Jesús. ¿Había algún discípulo que era sobresaliente? ¿Quién era el discípulo sobresaliente? Entre los discípulos, de entre los 12 que tuvo, ¿quién era el sobresaliente entre ellos, hermanos?
A ver, otra persona que no haya participado me dé el honor de conocer su voz por lo menos. ¿Quién era el sobresaliente de entre los discípulos? Gastón. Ahí veo Gastón Ruiz, no veo la cara, pero bueno, veo que hace así. ¿Pedro? Pedro era el más inmaduro. Yo creo que era un calentón, además, se enojaba por todo. No recuerdan, le pasa algo, saca el cuchillo, córtale la oreja, ¡jum! Le cortaba la oreja a Michael. Por eso mi esposa me dice, tú no deberías llamarte Leandro. Bueno, me dice, tú tienes que llamarte Jonás Pedro, me dice. Jonás del Antiguo Testamento y Pedro del Nuevo Testamento. Y digo, ¿por qué? ¿Te acuerdas de Jonás en el capítulo 4 de Jonás cuando Dios le quita la calabacera? ¿Qué le dice Jonás? Mejor mátame. Es muy impulsivo, ¿no? Pedro también igual. Pero ¿quién habrá sido el discípulo más ejemplar? El de mayor confianza. Juan. Puede ser. Yo creo que era Judas, porque era el que llevaba la tesorería. Yo también creo que era Judas. ¿Quién se pone en lugar al tesorero, hermano? El que maneja la plata es el de la confianza. Es más, eso, ¿saben qué? Podemos ver no solamente porque era tesorero, sino cuando Judas salía aún a vender a Jesús en la última cena, los discípulos, sus compañeros, pensaban que iba a ser algún mandado de Jesús. Ni siquiera se le podía cruzar en la cabeza que Judas iba a traicionarlo. Solamente Jesús lo sabía. Pero Dios, ¿qué hace? Trabaja con esas personas. Yo pasado mañana tengo que dar una clase de Marcos en el seminario. Y en el libro de Marcos es un libro que pone a prueba cómo los discípulos seguían sin entender de Jesús hasta el último momento. Es increíble. Pero Dios, ¿qué hace? A esa persona que tiene un entendimiento de niño, obra con ellos para que tenga un entendimiento maduro. Y quiere enseñarnos eso a través del libro de Génesis, para que confiemos en él. Esa es la historia de nuestra salvación. Yo no sé en qué punto estamos cada uno de nosotros. Habrá algunas personas que estamos del punto 1 pasando al punto 2. Otras personas que están en el punto 2 pasando al punto 3. Otras personas que están yendo de un lado para otro, porque no es que siempre estamos bien, a veces caemos. Entonces la última pregunta que quisiera compartir es acerca de ¿cuál es el deseo de Dios con el pueblo de Dios? Ahora con nosotros. Y esto es algo que todos nosotros lo sabemos y voy a leer algunos pasajes de la Biblia para que recordemos una vez más a qué nos llama Dios, por qué nos llama Dios y de qué manera Dios nos va a guiar de esa manera, para que no digamos, es nuestra fuerza, porque Dios va a obrar de esa manera. Éxodo 19. Dice esto, verso 4 en adelante voy a leer. Ustedes saben, ¿no? Todos estos pasajes, ustedes tienen que leerlo desde el verso 1, ¿no? Para saber el contexto, pero como yo sé que todos conocen esta historia, y por cuestión de tiempo también, voy a leer solo algunos versos. 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro para que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a tus hijos de Israel.
Entonces Moisés, escuchando esto, lo repite al pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros guardemos el pacto, guardemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo su especial tesoro, seamos un pueblo escogido, un pueblo santo, un reino de sacerdotes. Este era el propósito de Dios. En el capítulo 6 de Éxodo, cuando Dios manda a Moisés, en el 6, 6 y 7, dice lo siguiente: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de la tarea pesada de Egipto. O sea, Dios, antes de las 10 plagas para liberar a Egipto, a liberar de Egipto a Israel, ya había mencionado por qué lo iba a hacer. En el capítulo 19 vimos cómo Dios obró así como había prometido, y Dios te está diciendo: escuchen mi palabra y van a ser mi pueblo, y yo voy a ser su Dios. Este es el propósito de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que nosotros seamos llamados pueblo santo, pueblo de sacerdotes. Y según Juan, capítulo 1, veamos Juan. Verso 12, que muchas veces lo utilizamos para evangelismo. Dice: mas a todo lo que me recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, creer lleva a ser hijo. ¿Recuerdan lo que habíamos leído en el capítulo 19 de Éxodo? Que tenían que guardar los mandamientos, que tenían que guardar la ley, que tenían que escuchar la voz de Dios para que ellos sean el pueblo de Dios. Entonces, el creer tiene mucha relación con guardar el mandamiento, con escuchar la voz de Dios, con ser un pueblo santo. Pero aún sin relacionar con el Antiguo Testamento, vean otra vez, verso 12. Los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que creer? ¿Qué tenemos que creer? Porque muchas veces llegamos a este punto y no sabemos lo que tenemos que creer. Tenemos que creer en Jesús. ¿Y qué significa que tenemos que creer en Jesús? ¿En qué Jesús tenemos que creer? Porque acá sucede lo mismo que había sucedido con Abraham, por ejemplo, cuando hablamos de la fe. Abraham creyó. ¿Qué es lo que creyó? Muchas veces escuchamos a gente: yo creo en Dios, pero ¿qué crees de Dios? Y es porque estamos sacando del contexto este versículo 1:12, que es un versículo súper famoso. Y no es difícil en realidad de entender, porque solamente tenemos que recurrir a los versos un poco más arriba, donde dice en el verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué tenemos que creer? Que Dios es un Dios creador. ¿Cuál fue la finalidad de la creación? Verso 7 del capítulo, vemos el verso 1, 2, 3 del capítulo 2 de Génesis. ¿Cuál es la finalidad de la creación? El reposo de Dios en medio de la creación. Esto ya lo dejo también para otra ocasión, hablar del reposo. ¿Qué significa el reposo? ¿Y qué significa el reposo de Dios? Porque si nosotros vamos a Éxodo 20 y vemos los 10 mandamientos, cuando Dios habla del cuarto mandamiento de guardar el día de reposo, dice: ustedes tienen que guardar el día del reposo recordando la creación. Entonces el día del reposo y la creación tienen mucho que ver. Pero en el capítulo 5 de Deuteronomio, cuando habla por segunda vez acerca de los 10 mandamientos, llegando al mismo mandamiento de guardar el día de reposo, ya no dice: ustedes tienen que recordar la creación. Dice: ustedes tienen que guardar el día de reposo recordando la salida de Egipto.
Entonces la creación, el día de reposo y la salida de Egipto tiene que ver, tiene relación. Entonces, cuando hablamos de un Dios creador, no solamente estamos diciendo, Dios creó este mundo, sino cuando Dios crea, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dios es un Dios que lleva a cabo ese propósito de la salvación. Eso es lo que tenemos que creer. No un Dios que nos da lo que yo pido. Un Dios que me puedo declararle a Él cosas, declaramos con poder de palabra y Dios tiene que cumplir. O tenemos que orar para moverlo como si fuera una ficha de ajedrez. No. Verso 2 de Juan. Este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron. Por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En ese Dios tenemos que creer. Y todo lo que significa, lo que acabo de leer, porque bueno, hay que dar una explicación más continua, más extensa, ¿no? Entonces, de esta manera, Dios transformándonos en la persona que quiere que seamos, Dios desea vivir con nosotros, con su creación eternamente. Hay un sinfín de pasajes, pero podemos recordar los pasajes de Apocalipsis 21. Vamos a abrir Apocalipsis 21. Dice en el verso 7, al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Sí? Otra vez aparece esta expresión, ¿no? En el capítulo 19 de Éxodo decía que tenían que guardar los mandamientos, escuchar la voz para ser su pueblo. En el capítulo 1 de Juan habíamos visto que decía que tenemos que creer en su nombre para ser sus hijos. Acá en el verso 21, verso 7 del capítulo 21 dice, al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, el que cree, el que vence, el que guarda los mandamientos, no son conceptos diferentes dentro de la Biblia. En el verso 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros y idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el verso 9 habla uno de los 7 ángeles que trae una copa llena de las 7 plagas postreras y le dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. La iglesia, finalmente morando junto con Dios. ¿Dios qué quiere hacer? Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros para que seamos ese pueblo que vence, ese pueblo que pueda llamarle papá a Dios, ese pueblo que mora con Él para cumplir este propósito final. Y finalmente en el capítulo 22 de Apocalipsis, dice en el verso 5, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Recuerdan en qué otra parte aparecía ese árbol de la vida? En el capítulo 3 de Génesis, que Dios impide que estas personas, Adán y Eva, después de pecar, llegue a ese árbol de la vida. Acá en el capítulo 22, último capítulo de Apocalipsis, vuelve a hablar acerca de ese árbol de la vida, diciendo que bienaventurados los que lavan sus ropas. Ustedes pueden luego buscar qué significa el lavar sus ropas, qué significa esta vestimenta. Y una vez que hayan lavado su ropa, ellos tienen el derecho de acceder al árbol de la vida. Dios nos quiere llevar a este punto.
Y para que podamos confiar en este Dios, Dios nos está hablando desde el principio de Génesis, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 50 de Génesis, no solamente en Génesis, a lo largo de toda la Biblia, que Dios es un Dios que cumple su promesa y que lo que tenemos que hacer es confiar en ese Dios. Entonces, si aún nosotros hoy nos estamos acercando a la Biblia para buscar soluciones a mis problemas, tenemos que pensar muy bien si ese es el orden. Porque Dios nos quiere hablar cómo es Él, qué es lo que Él tiene, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la identidad que nosotros tenemos como sus hijos. Había visto una mención también ahí por los Facebook y todos esos lugares, donde mencionaba, ¿no?, que la gente hoy necesita escuchar de consuelo. La gente necesita que los anime, la gente que necesita que les dé valor. Eso no se puede negar. Pero nosotros tenemos que hablar a esas personas que necesitan de consuelo, de ánimo, de desafío, hablarle la palabra de Dios para que no sea mi palabra que aliente a esas personas, no sea mi palabra humana que desafía a esas personas, sino sea la palabra de Dios que trabaje en ellos y que trabaje en nosotros para que seamos desafiados, para que seamos animados y que seamos transformados. Entonces, habiendo visto este pequeño panorama del libro de Génesis, espero que le haya servido un poco para marcar algunas pautas para leer este libro. Recuerden cómo Dios obra de una manera reiterativa, acercándose a una persona débil. Trabaja con ellos con paciencia para que finalmente nuestra fe crezca. ¿Quién hace la obra? ¿Quién hace la obra? Dios hace la obra. Pero ¿saben una cosa muy, muy divertida que sucede con nuestra relación con Dios? Es que Dios viene, Dios trabaja, Dios obra, y cuando somos transformados, Dios nos aplaude. Bien hecho, dice. Y nosotros nos quedamos como, ¿qué pasó, no? Porque Dios hizo todo. Pero nos reconoce a nosotros por ese camino que hemos caminado. Si hay algunos hermanos que están pasando alguna dificultad por esto de la pandemia, si hay algunos hermanos que están pasando dificultad por la economía, por su salud, yo creo que Dios está obrando en nuestra vida de diferentes maneras para que a través de esto conozcamos y reconozcamos a ese Dios de pactos que trabaja de la manera que sea necesaria para hacernos más fuertes. Entonces, cuando estemos débiles, es cuando tenemos que acercarnos más aún a la palabra para conocer a Él, para no crear a un Dios de mi imaginación, o a como una lámpara de Aladino, de frotar, ¿no? Y sacar a ese genio que diga, ¿qué quieres que haga? Y nosotros le damos órdenes a Dios. Creo que es todo por esta ocasión, estas 3 semanas que tuvimos de encuentro. Si en otra ocasión Dios nos permite compartir con otros libros, otros temas de interés general, sería bueno, porque de esta manera como iglesia, como cuerpo de Dios, como cuerpo de Cristo, también vamos creciendo poco a poco, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que deseen hacer? Siéntanse libres. Ahí parece. Parece que entendieron bien, así que César. ¿Qué me decís, Juan? ¿Que soy siempre que hago preguntas yo? Faltan los dibujitos, ¿no? De César, porque siempre... Cristo, papá. No hizo ni uno. Sí. No, una cosa que más que una pregunta es no hay nada para agregar, ¿no? Pero quiero decir que
creo que todos tenemos el mismo conflicto y el mismo problema de esperar. Sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero el plan de Dios, como no lo conocemos en su totalidad, entonces o nos adelantamos o nos quedamos muy atrás muchas veces. Y bueno, ese es mi conflicto, pero creo que a muchos nos pasa eso. Creo que es un conflicto de muchos de nosotros, ¿no? Y es muy difícil a veces discernir ese punto de si tengo que avanzar o tengo que detenerme. Y como mencionábamos, es a veces más difícil detenernos que avanzar. Pero creo que Pablo era bueno en eso, ¿no? Cuando Dios le dice, espérate, espera, pero cuando Dios le da la señal, él estaba listo para avanzar. Entonces, mientras tanto, afilar nuestra sensibilidad de ese entendimiento de la palabra, con la meditación diaria. Y yo entiendo lo que el pastor César dice y no creo que solamente sea de él, sino de todos nosotros como cristianos, ¿no? Cada momento, en cada situación de nuestras vidas. Ah, y lo otro que quería decir es que no la vendía Estela, está acá. No, ahora veo que en Argentina no están vendiendo nada. Estoy averiguando. No, pero no, fuera de tema, ¿no? Porque estuve averiguando cosas y no te venden. No saben a qué precio venderme. Está bien. Vamos a esperar a ver qué sucede. A nosotros basta que nos vendan asado en Argentina, ya estamos bien. Sí, yo extraño ese asadito. Comí asado por un año cada enero, pero este año no puedo ir. Pero... Muy bien. Si no tienen comentarios, preguntas, Juan, yo creo que con esto es todo lo que podemos compartir en esta ocasión. Bien, desde ya agradecido, contento de poder compartir con ustedes. Y bien, vamos a tener en cuenta el estudio del reposo, que nos interesa. Así que ya lo vamos a ir hablando y vamos a verlo. Bueno, vamos a orar. A Brasil, ¿querés orar? Dale, vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más, Señor, por esta reunión que hemos tenido, Señor, que tú has programado, Señor, en nuestras vidas. Principalmente, Señor, para escuchar tu palabra, para reflexionar en ella, meditar en ella, Señor, de quién eres tú y cómo te presentas a cada uno de nosotros, Señor, para llevar a cabo, Señor, tus promesas. Para poder entender, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, somos parte de esta obra que tú nos invitas a trabajar, a estar ahí. Y no tan solo eso, sino que también obras en cada uno de nosotros, Señor, para que nos lleve, Señor, en este caminar, Señor, de salvación. Te agradecemos, Señor, por la vida de Leandro, por Agustina, Señor, que tú les bendiga mucho, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en ellos, Señor, en cada momento, que tú te reveles aún más en sus vidas, Señor, y te agradezco también por ellos, Señor, por sus enseñanzas, por todo lo que tú les has dado en sus corazones para compartirnos, Señor, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bien, le damos gracias. Muy bien, que Dios lo bendiga. Gracias Agustina y Leandro por el tiempo y bueno, ojalá que la próxima sean 4 clases. 2 y 2. Bien, así Gracias, que bueno. quería agradecer Un asadito ahí de la Pampa, Pastor César, ¿eh? ¿Cómo? Un asadito ahí de la Pampa. Sí, el centro de la Argentina acá. Pueden venir cuando quieran nomás. Gracias. Por ahí traen de Paraguay algún cebú que veo siempre que tienen acá, pero bueno, si no le doy de la buena carne de acá, yo no hay problema. Acá hay buenos tacos. Habla, Agustina. Bendiciones, gracias. Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga. Gracias Agustina, a todos. ¿querés decir algo, Agustina? No, quería agradecer a los hermanos por el tiempo que han dispuesto y bueno, si Dios nos permite,
Nos vemos. No, vos, Eh, Agustina, lo que Dios le quería bendiga. afirmar lo que dijo Leandro. Que Porque vos nos agradecías a nosotros y la obra la hicieron ustedes. no. Yo creo que todos juntos. Hermanos, Bueno. si algunos, seguro muchos ya conocen, pero si algunos no conocen la página que tenemos en YouTube, ahí estamos también subiendo algunos estudios. Entonces, entran a YouTube, buscan Meditación Bíblica Internacional y ahí todos los días subimos el pasaje de meditación, cada mes subimos hay un seminario mensual, una vez por semana subimos reflexiones, así que pueden tener en cuenta ese medio también. Les dejo aquí. Buenísimo. Meditación Bíblica Internacional. Y Leandro, tenés que dejar abajo la cuenta bancaria, te olvidaste. Bien. Gracias a todos. Para los que nos Dios juntamos le lunes, bendiga. nos vemos lunes, gente. El lunes nos encontramos de vuelta. Dale, nos vemos. Chao, chao. Chao, linda Luz. Chao, linda. Chao, linda Luz. Chao. Nos vemos. El 11 Nos vemos, Eli. el seminario. Dale, pórtate bien, Brasil. Dale, buenísimo. Chau, Yu, chau, Sandra, nos vemos. Hola, Ernesto. Chao. Chao, Marce, chao, Diego. Chao, Dani. Amén. Chao, decirle a Marce, besos, tirale. Chao, Marce. Chao, Juancito. Juan Vargas. Chao, Brote. Martín. Martín. Nos vemos. Nos vemos. Abrazo. Bendiciones.